Capítulo 32. Todo empezó con un simple asunto de redistribución de tierras. Al ocupar el poder, el gobierno comunista de Bengala invitó a los campesinos sin tierra a apoderarse de las propiedades de los zamindar y a reagruparse para cultivarlas colectivamente. Exceptuando algunos asesinatos de propietarios que habían intentado resistirse, la operación se había desarrollado sin mucha violencia. Entonces estallaron los incidentes de Naxalbari y de súbito la cuestión dejó de ser un simple enfrentamiento entre propietarios y campesinos para convertirse en una de las crisis políticas más graves que han amenazado a la India desde la independencia. Naxalbari es un distrito que está en el corazón de la estrecha faja de tierra que forma el norte de Bengala entre las fronteras del Nepal y del Pakistán oriental. El Tíbet y la China están tan solo a 150 kilómetros. Es una región accidentada de plantaciones de té y de junglas propicias a la infiltración y a la guerrilla. No hay ninguna ciudad, solo aldeas y campamentos habitados por campesinos de origen tribal que subsisten miserablemente en tierras tan pobres que los plantadores las desdeñaron. Una larga tradición de activismo rojo sacude de forma endémica esta población que ya se había sublevado varias veces contra el poder. En ninguna otra parte de la nueva política de redistribución de las tierras se había aplicado con tanto rigor ni con tantos excesos. Alentados por estudiantes izquierdistas procedentes de Calcuta y sin duda formados en China, que iban a recibir el nombre de naxalitas, los campesinos asesinaron, tendieron emboscadas, atacaron a las fuerzas del orden. En el vocabulario del comunismo indio, la palabra naxalita no tardó en ocupar un lugar al lado de bolchevique y guardia roja. Inspirándose en la enseñanza revolucionaria de Mao Zedong, los guerrilleros combinaban el terrorismo con la guerra popular. Encendían hogueras en las plazas de los pueblos para quemar los títulos de hipotecas y los recibos de deudas, antes de decapitar a la manera china a algunos usureros y grandes propietarios ante el entusiasmo de las muchedumbres. El contagio alcanzó a Calcuta. Atentados con bombas, asesinatos, manifestaciones violentas, secuestros de responsables políticos y de directores de fábricas se multiplicaron. Hasta los slums se vieron afectados. Se lanzaron unos cócteles Molotov en las callejas de la Ciudad de la Alegría, causando varias víctimas. Los naxalitas llegaron hasta profanar la estatua de Gandhi en la entrada de Park Street, embadurnándola de alquitrán. El gobierno se sintió desbordado y dividido acerca de las medidas que convenía tomar. Los comunistas prosoviéticos acusaban a la vez a Pekín de tratar de desestabilizar el poder de izquierda en Bengala y a la CIA de infiltrar sus agentes en los comandos de los naxalitas para preparar el retorno de las fuerzas conservadoras. Las acusaciones contra la CIA formaban parte de los argumentos tradicionales. Desde que se fueron los ingleses, la organización norteamericana era el chivo emisario habitual cuando se trataba de implicar al extranjero en un asunto interior indio. Tales ataques no hubieran tenido consecuencias de no haber acabado por crear una psicosis de espionitis, que tuvo como resultado someter a cierto número de residentes extranjeros a múltiples vejaciones policiales. Paul Lambert iba a ser una de estas víctimas. Su condición de sacerdote católico ya le hacía sospechoso. Además, se encontraba en una situación irregular. Su visado de turismo había caducado desde hacía lustros y todas sus gestiones para conseguir un permiso de residencia permanente habían sido infructuosas. Pero en la India, la administración nunca tiene prisa. Mientras no hubiera rechazado oficialmente su solicitud, Lambert estaba tácitamente autorizado para permanecer en el país. En realidad, lo que podía ser el mayor argumento en su contra era el lugar en que vivía. Ningún funcionario podía creer que un europeo procedente de uno de los países más ricos del mundo compartiera voluntariamente y por su único gusto la miseria y la desgracia de los habitantes de un slum. Su presencia en aquel lugar debía de tener otros móviles. 4 inspectores de paisano vestidos a la europea pertenecientes a la DIB
la District Intelligence Branch de la Policía de Calcuta, se presentaron una mañana hacia las 8 en Fakir Bagan Lane. Esta intrusión policíaca causó una viva sensación. Todo el barrio estuvo inmediatamente al corriente. Docenas de habitantes acudieron al lugar. Algunos se habían provisto de bastones para impedir que se llevaran a su father. El sacerdote francés se hubiera quedado muy sorprendido de enterarse de todo aquel tumulto que provocaba su persona. Aquella hora matinal era la de su diálogo cotidiano con su Señor. Sentado en la posición de loto, con los ojos cerrados, habiendo disminuido todo lo posible el ritmo de la respiración, rezaba frente a la imagen del Santo Sudario clavada en la pared de su cuartucho. No oí a los policías llamar a mi puerta, contará Lambert. ¿Cómo iba a oírlos? Aquella mañana, como todas las demás, estaba sordo a todos los ruidos, sordo para estar a solas con mi Dios, para no oír más que su voz en el fondo de mí, la voz de Jesús de Anand Nagar. Respetando la usanza, el policía, que parecía ser el jefe, se quitó las sandalias antes de entrar en el cuarto. Era mofletudo y sus dientes estaban enrojecidos por el betel. Del bolsillo de su camisa asomaban 3 bolígrafos. ¿Es aquí donde vive usted?, preguntó en tono arrogante, dirigiendo una mirada circular muy expresiva. Sí, aquí es. La estampa del Santo Sudario atrajo su atención. Se acercó con aire de sospecha. ¿Quién es? Mi señor. ¿Es su patrón? Si quiere llamarlo así, asintió Paul Lambert con ánimo de no complicar las cosas. Visiblemente el policía no estaba de humor para bromear. Examinó la estampa atentamente. Sin duda había encontrado el cuerpo del delito. Llamó a uno de sus subordinados y le ordenó que la arrancara de la pared. ¿Dónde están sus objetos personales?, preguntó. Paul Lambert señaló la cantina metálica que una familia cristiana le había prestado para guardar sus evangelios, algunos medicamentos y la escasa ropa interior que poseía. El inspector registró metódicamente su contenido, examinando todos los objetos uno por uno. Una nube de cucarachas se escapó en todas direcciones. ¿Es eso todo?, se asombró. Es lo único que tengo. Su aire incrédulo apiadó a Lambert, quien sintió deseos de disculparse por poseer tan pocas cosas. ¿No tiene aparato de radio? No. Levantó la cabeza para examinar la techumbre y comprobó que ni siquiera había una bombilla eléctrica. Sacó un carné y dibujó el plano de la habitación. Aquello llevó bastante rato porque ninguno de sus 3 bolígrafos funcionaba correctamente. Entonces se produjo un suceso inesperado. Avisada por unos vecinos, Bandona irrumpió en la estancia. Sus ojos oblicuos despedían llamas. Cogió al inspector por el brazo y le empujó hacia la puerta. «¡Salgan de aquí!», gritó la joven asamesa. «Este hombre es un pobre enviado por Dios. Dios les castigará si le atormentan». El policía estaba tan atónito que no esbozó el menor gesto de resistencia. Fuera, la aglomeración había aumentado. La calleja estaba llena de gente. «Tiene razón», gritó una voz. «Dejad tranquilo a nuestro father». El jefe de los policías pareció perplejo. Luego, dirigiéndose hacia el sacerdote, juntó las manos a la altura del corazón y le dijo cortésmente: «Le quedaría muy agradecido si me acompañara a mi cuartel general. Me gustaría dar a mis superiores la ocasión de tener una corta entrevista con usted». Dirigiéndose esta vez a Bandona y al gentío, agregó: «No se preocupen, me comprometo a volver con vuestro father antes del mediodía». Lambert dio las gracias, saludando con la mano a todos los amigos que habían acudido en su ayuda, y acompañó a los policías hasta el coche celular estacionado en la entrada del slum. 10 minutos después bajaba ante un desconchado edificio, no lejos del hospital de Horra. 4 pisos de una escalera oscura manchada con el rojo de los mascadores de Betel. Le llevaron a una espaciosa habitación repleta de armarios carcomidos y llenos de rimeros de legajos. Tras una veintena de mesas tapizadas de viejas máquinas de escribir y montones de papelotes protegidos de los giros de los ventiladores por pedazos de chatarra, estaba sentada la pandilla de inspectores. Al parecer,
Era la hora de una pausa en el trabajo, porque parecían más ocupados en degustar su té y en charlar que en estudiar los expedientes relativos a la seguridad del Estado. La entrada de aquel sahib en zapatillas de deporte puso fin a sus conversaciones.